Me reí con ellos esa noche, fingiendo que el despido era una broma cruel del destino. Pero en el fondo, juré que su carcajada sería el último sonido que oirían antes de que el mundo se les viniera encima. Mi hermano mayor, el intocable Javier, levantó su copa y brindó por el perdedor de la familia, mientras mi madre asentía con esa sonrisa condescendiente que siempre reservaba para mis fracasos. Al día siguiente, empecé a desenterrar los secretos de su imperio construido sobre mentiras y sobornos. Sabiendo que una sola llamada anónima al FBI podría reducir su castillo de naipes a cenizas, y lo hice, sin remordimientos, porque la sangre es más espesa que el agua, pero el odio es más afilado que cualquier cuchillo. El sol de Barcelona se filtraba a través de las persianas de mi apartamento en el Eixample. Un rayo traicionero que iluminaba el sobre de despido sobre la mesa de la cocina. Lo había abierto la noche anterior, después de una cena familiar que debería haber sido un bálsamo para mi alma agotada. Trabajaba en la filial española de una multinacional farmacéutica, un puesto que mi familia siempre había visto como el capricho del pequeño, el que no valía la pena comparado con el emporio inmobiliario que Javier había erigido con el sudor, o mejor dicho, con el dinero de nuestro padre. Enhorabuena, hermanito. Ahora podrás dedicarte a lo tuyo, soñar despierto, había dicho Javier, con esa risa estruendosa que llenaba la sala de nuestro chalet en las afueras de la ciudad, rodeado de viñedos que fingían ser herencia familiar pero que en realidad eran frutos de especulaciones dudosas. Mi madre, Elena, con su collar de perlas heredado de la abuela, me palmeó la mano como si consolara a un niño. No te preocupes, Andrés. Siempre has sido el sensible de la familia. Javier te encontrará algo en la empresa. Sensible. Esa palabra que usaban para disfrazar mi falta de ambición depredadora. Mi rechazo a pisotear a los demás para trepar. Mi hermana menor, Carla, apenas levantó la vista de su móvil, soltando un pobrecito que sonó más a burla que a empatía. Y mi padre, el patriarca silencioso, solo gruñó desde su sillón de cuero, hojeando el periódico como si mi ruina no mereciera más que un suspiro. Regresé a casa tambaleándome, el metro abarrotado de L4 oliendo a sudor y sueños rotos. Me serví un whisky solo en la barra de la cocina, mirando el skyline de la Sagrada Familia desde mi balcón diminuto irónico, esa basílica inacabada como metáfora de mi vida. ¿Por qué me despidieron? La respuesta era obvia, recortes, decían. Pero yo sabía que era por mi informe interno sobre irregularidades en los ensayos clínicos. No era nada grave, solo un par de datos manipulados para acelerar la aprobación de un nuevo fármaco. Lo había reportado anónimamente, pensando que era lo correcto, pero al parecer, alguien en la cúpula había conectado los puntos hasta mi nombre. Y ahora, sin trabajo, sin red de seguridad, me sentía como un náufrago en el Mediterráneo, viendo cómo las olas de mi propia familia me arrastraban más profundo. Esa noche, no dormí. En cambio, abrí mi portátil y empecé a recordar. La empresa familiar, Inmuebles del Sol, no era solo ladrillos y hipotecas. Javier la había convertido en un monstruo que devoraba barrios enteros en la costa catalana, comprando terrenos a precios de ganga mediante arreglos con ayuntamientos corruptos. Recordaba las cenas donde él fanfarroneaba sobre contactos en Madrid que facilitaban licencias imposibles. Mi padre, el fundador, había empezado con honestidad un pequeño taller de construcción en los años 80, post-Franco, cuando España soñaba con democracia y prosperidad. Pero Javier, con su MBA de SADE y su sed de poder, lo transformó en algo oscuro. Yo nunca quise involucrarme, prefería mi mundo de fórmulas químicas y ética dudosa. Pero la sangre tira, y ellos siempre me habían usado como el buen chico para lavar su imagen. Al amanecer, con el café amargo en la garganta, decidí llamar a un viejo amigo, Miguel.
Un periodista freelance que cubría corrupción en el país. Andrés, ¿qué demonios? Pensé que estabas en las nubes con tus píldoras milagrosas. Le conté lo del despido, omitiendo los detalles sensibles. Su risa al otro lado de la línea fue genuina, no como la de mi familia. Ven a verme. Tengo algo que te va a interesar. Nos encontramos en una cafetería de Gracia, con mesas al aire libre y el bullicio de turistas ajenos a nuestras sombras. Miguel sacó un dossier manoseado. Mira esto. Tu hermano Javier está hasta el cuello en un lavado de dinero con fondos americanos. Inversiones en propiedades Coast, canalizadas a través de una shell company en Delaware. El FBI lo tiene en el radar desde hace meses. El mundo se inclinó. Javier, mi hermano, el que me había dado palmadas en la espalda fingiendo orgullo, traficando con narcos colombianos disfrazados de inversores inmobiliarios. Las piezas encajaron, las llamadas nocturnas que él achacaba a clientes asiáticos. Los viajes repentinos a Miami. El nuevo yate atracado en Port Bay que nadie cuestionaba. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. La voz ronca. Miguel se encogió de hombros. Porque sé que no eres como ellos. Y porque el periodismo necesita aliados. No solo fuentes. Salí de allí con el dossier bajo el brazo. El sol de mediodía quemándome la nuca como una marca de Caín. No era venganza aún, era curiosidad. Pero en el fondo, la semilla de la rabia ya germinaba. Los días siguientes fueron un torbellino de insomnio y excavación. Me instalé en una biblioteca pública de la Rambla, rodeado de estudiantes y jubilados, fingiendo leer sobre farmacología mientras hackeaba con ayuda de un tutorial online y un VPN barato los servidores de Inmuebles del Sol. No era un genio de la informática, pero Javier siempre había sido descuidado con las contraseñas. Usaba la fecha de nacimiento de nuestra madre para todo. Encontré correos, estimados Inge López. Confirmamos la transferencia de 2M vía Banco de América del Sur. Asegúrese de que las propiedades queden en manos de la entidad X. Firmado por un tal J.R. Javier Ruiz y dirigido a un contacto en el FBI. No, era un intermediario en Nueva York. La furia me invadió como una marea negra. Recordé la cena del despido, Javier imitando mi voz quejumbrosa. Oh, no. Mi carrera ética se hunde. Mi madre riendo hasta las lágrimas. Carla grabándolo para sus stories de Instagram. ¿Cómo podía ser mi sangre? Llamé a Miguel esa misma noche. Necesito más. Quiero pruebas irrefutables. Él dudó. Andrés, esto es peligroso. Si Javier se entera. Que se entere, respondí. Y colgué. Empecé a recopilar facturas falsas, extractos bancarios, incluso fotos de reuniones en un club privado de Barcelona donde Javier posaba con hombres de trajes caros y acentos yanquis. Una semana después, recibí un email anónimo, sé lo que estás haciendo. De y tanto tu familia lo pagará. El remitente era un throwaway de Proton Mail. Mi corazón latió como un tambor de flamenco. ¿Javier? ¿O alguien más? Decidí ignorarlo. En su lugar, contacté a una abogada, Rosa, una conocida de la universidad que ahora defendía a denunciantes en casos de blanqueo. Nos vimos en su oficina en el barrio gótico, con vistas a la catedral y el aroma a incienso flotando desde la calle. Esto es dinamita, Andrés, dijo, hojeando mis documentos. Pero el FBI no actúa sin jurisdicción. Necesitamos un gancho internacional. ¿Estás dispuesto a testificar? Asentí, aunque el miedo me atenazaba las entrañas. Testificar contra mi propia sangre. El precio de la justicia, o de la venganza, aún no lo distinguía. La decisión se solidificó en una noche de tormenta, cuando el levante azotaba la costa y las luces de la ciudad parpadeaban como ojos acusadores. Me senté en el balcón, fumando un cigarrillo tras otro,
imaginando sus caras cuando los agentes irrumpieran. No era odio puro, era una herida abierta, supurante, que mi familia había cosido con risas y desprecio. Al alba, envié el paquete anónimo, documentos, correos, todo, a una dirección del FBI en Madrid, la oficina de enlace con Europol. De un familiar dolido. Firmé. Y esperé. Las semanas siguientes fueron un ejercicio en autocontrol. Un baile precario sobre el filo de la navaja. Por fuera, fingía normalidad, asistía a entrevistas de trabajo fallidas en laboratorios de Sabadell. Tomaba vermú con amigos en las plazas de la Barceloneta. Y hasta visité a mi familia para el cumpleaños de Carla. Sonriendo como si el veneno no corriera por mis venas. Mira quién ha vuelto. Ya encontraste curro. ¿Campeón? Bromeó Javier, dándome un puñetazo juguetón en el hombro mientras servía paella en el jardín del chalet. El sol de octubre teñía todo de oro falso, y yo asentí, tragándome la bilis. Pronto, hermano. Pronto. Por dentro, era un hervidero. Miguel me mantenía al tanto. El FBI mordió el anzuelo. Están coordinando con la Guardia Civil. Pero necesitan más tiempo para no alertar a la RE. Tiempo que yo usaba para profundizar en la podredumbre. Descubrí que no era solo Javier, mi padre. El viejo Manuel había sido el arquitecto inicial. En los 90, durante el boom inmobiliario, había falsificado permisos para un complejo en la Costa Brava, desplazando a familias pescadoras enteras. Era necesario para el progreso. Me había dicho una vez, con los ojos vidriosos por el brandy. Progreso para él, mansiones con piscinas infinitas, mientras otros dormían en la calle. Rosa, la abogada, se convirtió en mi confesor involuntaria. Nuestras reuniones se extendieron más allá de lo profesional. Compartíamos tapas en un bar de la Ribera, hablando de todo menos del caso. Ella era de Sevilla, con ese acento andaluz que arrastraba las R's como un susurro seductor, y una cicatriz en la ceja que contaba historias de peleas callejeras en su juventud. La familia es una trampa, Andrés. La mía me desheredó por defenderme de un marido infiel. Tú al menos tienes la opción de elegir. Sus palabras me calaban hondo, avivando la llama. ¿Elegir? Yo había elegido la lealtad. Y mira dónde me había llevado, al borde del abismo. Una noche, el email anónimo regresó, te lo advertí. Mañana, tu mundo arde. Adjunto. Una foto mía saliendo de la biblioteca, tomada con teleobjetivo. El pánico me paralizó, cancelé la reunión con mi G y me encerré en casa, con las cortinas echadas y un cuchillo de cocina al lado del portátil. ¿Quién? Javier. ¿Con sus matones de la construcción? ¿O Carla, la reina de las redes, rastreando mis movimientos? Llamé a Rosa a las 3 de la mañana. Necesito protección. Ella llegó al amanecer, con café y un revólver en el bolso ilegal. Pero en España, las mujeres como ella no esperan a la ley. Esto es serio. Si es ellos, no pararán. El día siguiente trajo la primera grieta visible. Javier me llamó. Su voz tensa bajo la fanfarronería. Oye, Andrés, ¿has oído rumores raros en la empresa? Algunos cabrones andan fisgoneando en las cuentas. Fingí sorpresa. No sé, hermano. Yo estoy lidiando con mis mierdas. Colgué, el corazón martilleando. Esa tarde, un coche negro aparcó frente a mi edificio, 2 hombres en traje. Uno con pinta de poli catalán, el otro con acento americano. No se acercaron, solo observaron. El FBI, en carne y hueso. Me escondí tras la cortina, una sonrisa torcida en los labios. El juego había empezado. La familia notó mi distancia. Mi madre me mandó mensajes, hijo, ¿por qué no vienes a cenar? Te echamos de menos. Echaban de menos al bufón, al que podían ridiculizar sin consecuencias.
Respondí con excusas vagas. Y en su lugar, me reuní con Miguel en un parque de Montjuic, bajo la sombra de los cañones abandonados. Me mostró un mapa, conexiones desde Barcelona a Nueva York, pasando por Panamá. Tu hermano no es el pez gordo, es el eslabón. Detrás hay un cartel que lava millones en propiedades vacacionales. Le conté del email. Sus ojos se endurecieron. Protégete. Y recuerda, la verdad duele. Pero la mentira mata. Esa semana, el conflicto familiar estalló en una comida improvisada. Mi padre insistió, ven, Andrés. Hablemos de negocios. Llegué al chalet con el estómago revuelto. El dossier de Miguel escondido en mi mochila como un talismán. La mesa estaba puesta con jamón ibérico y vino Priorat, pero el aire olía a tensión. Javier fue directo. ¿Qué coño pasa contigo? Estás raro. Como si escondieras algo. Mi madre intervino. Suave, déjalo, Javier. Andrés siempre ha sido reservado. Carla rodó los ojos, tecleando en su teléfono. Sí, el mártir de la familia. Explosión. Mártir, ¿eso soy para vosotros? El chivo expiatorio al que podéis reírle en la cara cuando me hunden. Silencio. Mi padre dejó el tenedor. Hijo, ¿de qué hablas? De todo, del despido que sospechaba orquestado por contactos de Javier en la farmacéutica. De las risas que aún resonaban en mis pesadillas. Javier se rió. Nervioso. Venga. No dramatices. El mundo es así, come o te comen. Me levanté, volcándola la copa. Pues yo elijo comer. Salí dando un portazo. El eco como un trueno. En el coche. Llamé a Rosa, acelera. Quiero que caigan ya. Los días se volvieron un laberinto de paranoia. Seguidores invisibles en el metro. Llamadas mudas al móvil. Una noche, alguien forzó la puerta de mi apartamento, nada robado. Solo un mensaje garabateado en la pared, traitre. Francés, o catalán mal escrito. Javier no hablaba idiomas, esto era obra de un sicario. Dormí con la luz encendida, soñando con rostros familiares deformados por la culpa. Al despertar, el duist menor, un email de Miguel con una foto granulosa de Carla en un café de Madrid, entregando un sobre a un hombre con sombrero fedora. Mi hermana. ¿Involucrada? La inocente Carla. La que posaba en bikinis en Ibiza. La rabia se ramificó, convirtiéndose en un odio multifacético. Rosa me advirtió, esto no es solo venganza, Andrés. Es guerra. Y en la guerra, nadie sale limpio. Tenía razón. Mi propia conciencia empezaba a agrietarse. ¿Era yo el héroe? ¿O solo otro depredador disfrazado de justicia? Pero el momentum era imparable. El FBI respondió, señor Ruiz. Su información es valiosa. Prepárese para una declaración formal. La fecha, 2 semanas. 2 semanas para que el telón cayera. La espera fue un infierno lento. Cada día una astilla bajo la uña. Barcelona. Con su efervescencia eterna, mercados bullendo de frutas maduras. Góndolas del puerto cargadas de contenedores sospechosos. Se convertía en mi cárcel dorada. Evitaba el centro, refugiándome en los barrios obreros de Sants, donde el olor a pan recién horneado y cerveza barata me recordaba raíces humildes que mi familia había traicionado. Miguel se convirtió en mi sombra, tenemos que movernos. Javier contrató investigadores privados. Nos reuníamos en locales anónimos, como un bar de petanca en Horta, donde ancianos jugaban a las cartas y el humo de tabaco enmascaraba nuestras conspiraciones. Descubrí más sobre el engranaje. Inmuebles del Sol no solo lavaba dinero, financiaba campañas políticas locales, comprando alcaldes como se compran pisos en subasta. Un email recuperado mostraba a Javier donando a un concejal de Badalona, a cambio de rezonificación ilegal de un solar industrial. Mi padre lo sabía,
Había firmado como consultor senior. La traición era generacional. Un pecado original pasado de mano en mano. Llamé a mi madre una noche, fingiendo nostalgia. Mamá, ¿recuerdas cuando papá nos llevaba a la playa en el viejo Seat? Su voz se ablandó. Claro, hijo. Éramos felices entonces. ¿Y ahora? Somos felices. Silencio. La felicidad es un lujo, Andrés. Sobrevivimos. ¿Sobrevivir a costa de qué? Quise gritar. Colgué, el teléfono temblando en mi mano. Rosa y yo cruzamos una línea esa semana. Después de una sesión de revisión de documentos en su piso lunático modesto con vistas al mar desde el Born, el vino fluyó y las confesiones también. Perdí a mi hermano por algo así, admitió ella, los ojos brillando bajo la luz tenue. Sometió en deudas con usureros andaluces. Intenté salvarlo, pero terminó en el Guadalquivir. La besé entonces. Un beso salado de desesperación. Y por un momento, el mundo se redujo a sus labios, a la promesa de no estar solo. Pero al amanecer, la realidad regresó, éramos aliados en una batalla sucia. No amantes en una novela rosa. El primer golpe visible llegó de forma inesperada. Una redada menor en el puerto, guardia civil incautando un contenedor de muebles que ocultaba efectivo. Javier llamó furioso, esto es una puta caza de brujas. ¿Sabes algo? Mentí, nada, hermano. ¿Crees que soy idiota? Su risa era forzada. No, solo el sensible. Pero colgó abruptamente. Y supe que sospechaba. Esa noche, Carla me mandó un audio, voz temblorosa. Andrés, ¿qué has hecho? Papá está enfermo por tu culpa. ¿Mi culpa? La hipocresía me revolvió el estómago. Respondí con frialdad, dile a papá que la verdad cura. La paranoia escaló. Encontré un rastreador GPS en mi coche. Un aparatito barato pegado bajo el chasis. Lo neutralicé con un martillo. El metal crujiendo como huesos rotos. Miguel confirmó, son de una agencia de Marbella. Especialistas en infidelidades y deudas. Javier te ve como amenaza. Decidí contraatacar sutilmente, filtré un rumor anónimo en foros de inversores, sugiriendo irregularidades en Inmuebles del Sol. Las acciones de la empresa, cotizando en el IBEX pequeño, cayeron un 5% al día siguiente. Javier me confrontó en persona, irrumpió en mi apartamento sin avisar, cara roja como un toro en la Plaza México. Dime la verdad, cabrón. Estás jodiendo con la empresa. Lo empujé contra la pared, el primer contacto físico en años. La verdad es que me reísteis en la cara. Me dejasteis pudrir mientras vosotros os bañabais en sangre sucia. Él se zafó. Ojos desorbitados. Eres un niño. ¿Crees que el mundo es justo? Papá me enseñó a pelear, no a llorar. Salió dando un portazo, pero dejó una grieta en su mirada. Miedo genuino. Llame a Rosa inmediatamente, está cerca. Acelera el testimonio. Los sueños se volvieron vívidos, mi padre ahogándose en billetes falsos. Mi madre rogando piedad. Javier encadenado en una celda yanqui. Despertaba sudando. El corazón latiendo al ritmo de sirenas lejanas. Mi propia ética se erosionaba. ¿Justicia o sadismo? Miguel me lo dijo claro, estás cambiando. Andrés. No dejes que te consuma. Pero el consumo era adictivo. Un fuego que calentaba el vacío dejado por su desprecio. El clímax se gestaba. El FBI programó la declaración para el viernes, en una oficina discreta de la Diagonal. Preparé mi maleta, pasaporte, algo de ropa, un billete a Lisboa por si las cosas salían mal. Rosa me acompañó hasta la puerta, sea lo que sea. Estoy contigo. Su beso de despedida fue un juramento. Entré al edificio con el dossier bajo el brazo, el aire acondicionado helado contrastando con el sudor en mi espalda. El agente, un tipo llamado Harris con acento de Texas y ojos de halcón,
Me estrechó la mano, señor Ruiz. Su familia va a caer. Pero está listo para las repercusiones. Asentí, firmando papeles que me ataban a la rueda. Por justicia. Pero en el fondo, susurraba por venganza. Al salir, el sol poniente teñía la ciudad de sangre, y supe que la tormenta estaba a horas de desatarse. La noche antes de la redada, Barcelona se sentía como una amante traidora, vibrante en la superficie, podrida en las venas. Paseé por las Ramblas, entre mimos y carteristas, el ruido de los bares ahogando mis pensamientos. Llamé a mi padre por última vez, un impulso masoquista. Hijo, vuelve a casa. Sea lo que sea, lo arreglamos como familia. Su voz era débil, ronca por la edad o el remordimiento, no lo sabría nunca. Demasiado tarde, papá. Las familias se rompen cuando dejan de protegerse. Colgué, lágrimas calientes en las mejillas. Hablaba con él, o con el fantasma del hombre que una vez me cargó en hombros por la playa de Sitges. Rosa me esperó en su ático, con velas y una botella de Rioja. No hablamos del mañana, en cambio. Evocamos pasados, su infancia en Triana, bailando sevillanas en ferias polvorientas, mi adolescencia en internados catalanes, soñando con ser químico para curar el mundo, no envenenarlo. El sexo fue urgente, un bálsamo contra el abismo, pero al amanecer, la realidad nos devoró. Si sobrevivo, te llevo a Sevilla, prometí. Ella sonrió. Triste, sobreviviremos. Ambos. El FBI actuó al alba. Me habían instalado en un piso franco en Les Corts, una buhardilla anodina con vistas a un campo de fútbol vacío. Desde la ventana, vi los helicópteros zumbando sobre el chalet familiar en las colinas de Tibidabo. Geris me llamó, está en marcha. Manténgase a cubierto. Encendí la tele, informativos en catalán y castellano. Flashes de sirenas y agentes con chalecos antibalas irrumpiendo en la sede de Inmuebles del Sol en el 22º. Operación Sol Negro, detenciones por blanqueo internacional, gritaba el locutor. Mi corazón se aceleró, era mi obra. Mi puñalada. Las imágenes, Javier esposado, forcejeando contra 2 gorilas del FBI y agentes de la DI. En realidad, con jurisdicción por las conexiones narco. Mi madre, histérica, gritando es un error. Mi hijo es inocente. Inocente. La palabra me hizo vomitar en el fregadero. Carla, esposada también, sollozando en el suelo del jardín. Su móvil confiscado con pruebas de transferencias a cuentas offshore. Y mi padre, llevado en camilla. Un infarto provocado por el shock o por la culpa acumulada. Lo llevaron al Hospital Clinic, escoltado. Llamadas inundaron mi teléfono desechable, números bloqueados. Pero reconocí los patrones. Miguel, lo has hecho. Cabrón, portada mañana. Rosa, estoy en la comisaría. Te cubro. Pero una fue de Javier. Desde una celda temporal, maldito traidor. Te mataré. Lo borré. El odio mutuo sellado en píxeles. El mundo se enteró rápido. Redes sociales explotaron. Sol negro trending en España y Estados Unidos. Memes de Javier como el rey del ladrillo caído. Amigos de la infancia me escribieron, ¿eres tú? El Andrés que conocíamos. Ignoré. La prensa acampó frente al piso franco. Geris me sacó por la puerta trasera, en un sedán negro, hacia una safe house en las afueras. Buen trabajo, Ruiz. Pero su familia alega coacción. Tendrá que testificar en corte. Allí, en una granja abandonada cerca de Montserrat, el peso me aplastó. Soñé con mi infancia, veranos en la Costa Dorada. Javier enseñándome a nadar. Mi madre cantando fados portugueses. Desperté llorando. El twist interno golpeándome había destruido a mi familia. ¿O la había liberado de su propia cárcel? Geris me encontró al amanecer, con café y donuts tan americano.
La venganza sabe dulce al principio, amarga después. Asentí, saboreando la bilis. Repercusiones en cadena, la empresa quebró. Accionistas huyendo como ratas. Vecinos del chalet, engañados con hipotecas tóxicas, demandaron. Un escándalo social estalló en Badalona, con protestas contra la mafia inmobiliaria. Mi rol se filtró anónimo al principio, luego con mi nombre en negrita. ¿El hermano traidor, héroe o villano?, titulaba La Vanguardia. Mi madre me visitó en la safe house, escoltada, ojos hundidos. Andrés, ¿por qué? Éramos todo lo que tenías. No, mamá. Tú erais todo lo que yo tenía que perder. Ella sollozó, tu padre. No durará. Salí, el corazón hecho trizas. Carla, liberada bajo fianza. Me mandó un video, te odio. Pero gracias. Ahora veo lo ciegos que éramos. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN. Demasiado tarde. Javier, extraditado a Estados Unidos. Me escribió desde la cárcel de Miami, enfréntame como hombre, no como rata. Rey, amargo. El clímax se acercaba, el juicio, donde mi testimonio sería la espada final. Pero entonces, el primer atisbo del twist mayor, un email de un contacto anónimo en el FBI. Ruiz, no todo es como parece. Pregunta por Operación Eco. ¿Qué demonios? Mi venganza. ¿Parte de un juego más grande? El juicio se celebró en un tribunal federal de Barcelona. Un edificio modernista reconvertido que olía a cera y secretos. Entré flanqueado por Jeris y Rosa. Flashes de cámaras cegándome como relámpagos. La sala estaba abarrotada, periodistas, víctimas de estafas inmobiliarias, incluso un puñado de familiares lejanos que fingían indignación. Javier, en el banquillo, me miró con ojos de basilisco, no odio puro, sino cálculo frío. Mi padre no estaba, había muerto 2 días antes. Un segundo infarto en la UCI. Mi madre, vestida de negro, se negó a mirarme. Subí al estrado, la Biblia en la mano de irónico, en un país católico secularizado. Juré decir la verdad, pero la verdad era un mosaico roto. Detallé todo, correos, transferencias, las reuniones en clubes exclusivos donde Javier fumaba puros cubanos con banqueros corruptos. El fiscal, un sevillano seco como un vino viejo. Proyectos lights, gráficos de flujos de dinero desde Colombia a la Costa Brava. La sala jadeó cuando salió el nombre de mi padre, Manuel Ruiz, cómplice desde 1998. Mi madre ahogó un sollozo. Javier testificó después. Su abogado un tiburón de Madrid pintado de naranja. Mi hermano es un resentido. Perdió su trabajo por incompetencia y ahora nos arrastra a todos. Mentiras envueltas en verdades a medias, sí. Yo había sido el débil. Pero ¿quién no lo sería ante un monstruo como él? El juez. Una mujer de Valencia con gafas de montura fina. Me interrogó, señor Ruiz. ¿Actuó por venganza personal o por bien mayor? Dudé. El sudor perlando mi frente. Ambas, señoría. La línea se difumina. El clímax explotó en la sala como una granada. El fiscal presentó evidencia nueva, grabaciones de Javier sobornando a un agente local. Pero entonces Jeris se levantó, susurrando al oído del juez. Silencio. El juez anunció, suspende la sesión. Nueva evidencia clasificada. Fuera. El caos, reporteros gritando preguntas. Mi madre colapsando en brazos de un guardia. Rosa me arrastró a una sala contigua, ¿qué pasa? No lo sabía. Esa noche, en la safe house, Jeris lo soltó, Operación Eco. No era solo blanqueo. Tu familia estaba infiltrada por nosotros desde hace 2 años. El mundo giró. ¿Infiltrada? Jeris explicó, Javier había sido informante doble, delatando a carteles menores a cambio de inmunidad parcial. Pero yo. Tu denuncia inicial en la farmacéutica.
La usamos para presionar. Te convertimos en el catalizador sin que lo supieras. Traición al cuadrado. El FBI me había manipulado, usando mi rabia como cebo. Pero los documentos que enviaste eran reales. Protesté. Sí, pero el timing lo orquestamos. Tu hermano sospechaba de ti porque nosotros plantamos pistas. El twist me destrozó. Mi venganza no era mía, era un peón en un tablero global. Llamé a Miguel. Furioso, lo sabías. No todo. Pero ahora, el FBI te debe. ¿Deber? Quería sangre. No deudas. Rosa llegó al amanecer, envolviéndome en sus brazos. No cambia lo que hiciste. Salvaste vidas. ¿Salvé? Familias arruinadas por hipotecas tóxicas ahora tenían justicia. Pero a costa de mi alma. Repercusiones. Javier condenado a 25 años en una prisión federal yanqui. Extraditado con grilletes. Carla, absuelta como peón menor. Se mudó a Ibiza, cortando lazos. Mi madre me desheredó en una carta. Eres un extraño. Que Dios te perdone. No lo necesitaba. El perdón era para inocentes. La empresa se disolvió. Sus activos subastados para indemnizaciones. Yo recibí una oferta, puesto en una ONG anticorrupción. Pero rechacé. Quería desaparecer. El odio se transmutó en vacío. Paseos solitarios por el Parkway. Mosaicos de Gaudí burlándose de mi fractura. Miguel publicó el scoop El traidor traicionado. Fama pírrica. Pero el mayor golpe vino en una carta de la prisión. Javier confesaba. Andrés, el FBI me obligó a sabotear tu trabajo. Eras el único limpio. Lo siento. Lágrimas. Por fin. Mi hermano. Víctima y verdugo. La venganza. Un ciclo eterno. Meses después. El sol de invierno en Sevilla me calienta la piel como una absolución tardía. Rosa y yo nos instalamos aquí, en un piso con balcón al Guadalquivir, lejos de las sombras catalanas. Ella practica derecho pro bono, defendiendo a los pisoteados por el sistema. Yo, consultor freelance en ética farmacéutica. Una ironía que me arranca sonrisas amargas. Barcelona es un recuerdo borroso, visitas esporádicas a la tumba de mi padre. Flores que marchitan como mis ilusiones. El twist final se reveló en una audiencia póstuma. Papeles desclasificados mostraron que mi denuncia inicial no fue anónima. Javier la había interceptado y usado para hundirme. Bajo órdenes del FBI para activarte como testigo. Doble traición, familia y federales. Geris. Ascendido. Me envió una disculpa. Fue necesario. Salvaste la re. Salvé. Cientos de millones congelados. Carteles desmantelados. Pero mi corazón, un yermo. Carla reapareció un día. En una terraza de Triana. Con un niño en brazos mío. No, de un fugaz romance post-caos. Perdóname, hermano. Fui ciega. La abracé. El perdón un bálsamo salado. Mi madre. En una residencia de Girona. Me escribe postales, te extraño. No respondo, pero guardo cada una. Reliquias de un amor torcido. La venganza me dio justicia, pero robó mi inocencia. Ahora, en las noches de flamenco que Rosa baila en ferias, veo el ciclo. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDEN WBAH símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Toantina TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. España, con su historia de traiciones de la reconquista a la transición, me enseñó que la familia no es sangre, sino elección. Elegí romperla, y en las grietas creció algo nuevo, libertad, frágil pero mía. A veces, sueño con Javier en su celda, escribiendo cartas que nunca envío. Hermano, ¿valió la pena? Sí, y no. La risa de esa cena fatal aún resuena. Pero ahora la mía es más fuerte, risa de superviviente. No de verdugo. El FBI allanó su empresa.
pero allanó mi alma también. Y en el balance, gano una vida sin mentiras, con Rosa durmiendo a mi lado. El río fluyendo eterno. Fin.